Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica presenta el día de hoy el doctor Cirilo García, el trabajo libre, efectos de comunicar digitalmente, una anécdota compartida sobre algunas características psicológicas positivas y psicopatológicas en tiempos de COVID. Muchas gracias a los que están presentes y a los que nos estén viendo y escuchando a la distancia. Sean bienvenidos todos. Voy a platicar un estudio experimental que hicimos en la pandemia bajo efectos de este terrible mal, y lo hicimos en colaboración con un egresado del doctorado, Oscar, y la directora de una preparatoria pública de nuestra universidad. Ellos tres han colaborado bastante y yo les agradezco mucho que nos hayan ayudado. Ok. Bueno, primero un contexto en el sentido del fenómeno que investigamos, que es los efectos posibles. Bueno, teníamos ya ciertos datos más relativamente informales e incluso descubiertos accidentalmente. Es decir, nosotros habíamos usado una condición control sobre el enviar una anécdota a un conocido, amigo, etcétera, porque pensábamos que podría ser un placebo, pero en esos estudios previos que no están incluidos aquí, eso encontramos que estábamos equivocados y que pues sí tenían efecto, no eran neutros los efectos de esta acción. Entonces decidimos planear uno más formal, un estudio al respecto, y tomando la narrativa como pues un objeto de estudio propiamente psicológico muy complejo, pero pues ya desde el 68, algo que rastreamos nosotros, pues ya se estaba apuntando hacia el estudio de los efectos de la narrativa, ¿no? Y sí se usan en diferentes enfoques psicoterapéuticos, sí se usan las anécdotas, pero sin embargo, lo que sabemos hasta el momento, pues es que no hay aportes científicos, particularmente experimentales, que avalen su uso. No que no sirvan o que sean descartables el uso de las anécdotas, sino que no hay evidencia de estudios al respecto en que corroboren o verifiquen pues las evaluaciones de los mismos terapeutas o pacientes de ellos. Perdón. Por eso nos animamos por los estudios anteriores propios y por la revisión de la literatura al respecto, de que se carece de datos que apoyen el uso terapéutico de la anécdota. Por eso diseñamos con estas variables dependientes. Ya sabemos, son aquellas que queremos ver si son afectadas por lo que hacemos. Entonces, nosotros seleccionamos unas que habíamos estado trabajando, como son la paciencia, que tenemos una escala propia al respecto, el bienestar psicológico, también una prueba psicológica propia, el optimismo, también tenemos una escala particular elaborada por nosotros mismos, en resiliencia, incluso en gratitud también,
Y en una característica psicopatológica como es el estrés, pues usamos esta prueba del doctor Moral de la Rubia y un servidor que publicamos en el 2014. Entonces, 5 características que le llamo yo psicopositivas y una característica psicopatológica. Sobre ellas queríamos ver si tenía efecto, tenía el enviar, esta vendría siendo la variable independiente. La variable independiente vendría siendo el envío de una anécdota a una persona de confianza, que podría ser un conocido, un pariente, ¿verdad? Y que la enviara en términos digitales usando alguna red social. Y nosotros sugeríamos, como vamos a ver en las instrucciones particulares, preferentemente decíamos el WhatsApp. Las preguntas también eran muy sencillas, fueron si aumentaba el valor o los niveles el enviar esta anécdota a alguien de confianza en las 5 variables psicopositivas que estuvimos mencionando: paciencia, resiliencia, gratitud, optimismo, gratitud, mencionado, y también en lo contrario, en la psicopatológica, si esta experiencia a la que estarían, en la que estarían participando, pues podría hacer una disminución del estrés. Teníamos estas hipótesis al respecto de que las positivas podrían aumentar después de la intervención o variable independiente, que era el envío de la anécdota a alguien de mucha confianza. Decíamos que eso incrementaría la paciencia, reduciría el estrés, aumentaría su bienestar psicológico, aumentaría su optimismo, pero en particular la resiliencia no pensábamos que pudiera ser afectada por esta experiencia de enviar la anécdota, ni tampoco la gratitud. Al interpretar los hallazgos, daremos nuestra postura de por qué planteábamos eso. En participantes, pues hubo 106 profesores y profesoras con esta edad promedio de casi 42 años, entre 23 y 67 años, la mayoría mujeres. Recuerden que es una prepa pública, 60, en general en la educación creo que yo pienso hay más mujeres que hombres en esa profesión, 65% mujeres, 35% hombres. En escolaridad está muy interesante porque la mayoría tiene maestría. En nuestra universidad pues, se solicita mucho que tengan estudios de posgrado a los profesores y aquí tenemos el 76% con maestría. Y doctorado, pues muy poquito, es una prepa. El nivel socioeconómico percibido no es el real necesariamente. Les pedimos que se autoclasifiquen las personas y la mayoría, fíjense aquí, dijo que estaba en el medio, 66%. También en cuanto a las herramientas para medir los fenómenos, tanto las variables dependientes como la independiente, pues aquí tenemos de entrada un cuestionario sociodemográfico con preguntas típicas: edad, género, nivel socioeconómico percibido y la escolaridad. Y a continuación están las escalas que les decía, que son de nuestro propio laboratorio, de nuestra propia cosecha. Esta
de paciencia que aún no se publica. Todos esos datos son técnicos en cuanto a la validez y en algunos casos con respecto a la confiabilidad. Está en revisión. Esperamos que nos lo acepten con correcciones para publicarlo. El estrés, sí está, la escala de estrés está publicada en el 2014 y también es válida y confiable. La de bienestar psicológico también está publicada en el 2015. Todas son escalas, como ven, pequeñas, que es son las que nosotros usamos en investigación. Porque, pues, pedirle a las personas que contesten escalas de más de 20 y con 5 de ellas, pues es una cantidad de tiempo extraordinario y no obtendríamos muy buenos resultados porque la gente se cansa, se aburre o no quiere cooperar y contesta, como decimos, a la y se va. Entonces queremos escalas válidas y confiables, breves como estas en investigación. La de optimismo también está publicada el año pasado y es buena. Esta de resiliencia se está revisando y la de gratitud también está en revisión, también pequeña, también válida y confiable. ¿Qué tipo de diseño de investigación usamos? Bueno, se ajusta al preexperimental, que tiene de entrada pues críticas y limitaciones y a veces hasta según las circunstancias graves de inferencia, es decir, de concluir que lo que se haya encontrado dependa o no de lo que se hizo. Aquí lo que se hizo es la intervención. Recuerden, la variable independiente es la anécdota que se les pidió enviar a las personas de confianza. Entonces, primero se les midió en preprueba antes de la intervención, antes de pedirles que enviaran la anécdota. Esa fue la segunda etapa y la tercera fue volver a medir. Eso también tiene pues sus asegúnes, ¿verdad? Porque podrían estar contestando influidos por lo que contestaron en la primera y efectos de la práctica, le llamamos, de contestar en una primera instancia. No, está moviendo otra. Bueno, aquí están las instrucciones. Aquí estas se mantuvieron muy constantes para todos. Al mismo tiempo se les dieron las instrucciones a los 106 profesores. El estudio se hizo con Microsoft Teams, que es una plataforma que usa mucho la universidad. Y ellos no sabían que iban a participar en el estudio, ni la directora. Si nosotros nos acomodamos ahí, aprovechando la oportunidad, claro, con consentimiento informado de ellos, de los profesores. Se les dijo que íbamos a hacer una dinámica y que se les pedía su cooperación antes de la plática. A nosotros nos invitaron para dar una plática más o menos con un título así de cómo hacer que los estudiantes aprendan a pesar de que no quieran, o algo así, ¿verdad? Los procedimientos, ahí después del estudio les mostramos a ellos algunos métodos y técnicas que inclusive sirven para los directivos en este aspecto, por ejemplo, del empoderamiento al profesor. Darle cierta libertad y que no todo esté encuadrado muy formal de lo que haya que hacer, sino que se le dé ese margen de acción al mismo profesor. Y esto pues está encuadrado en lo que nosotros tenemos en la universidad como libertad de cátedra, ¿no? Bueno, entonces ahí están las instrucciones que se les dieron a todos. Cuando terminaron de enviar, se les pidió nuevamente que respondieran
eh, se les agradeció y se terminó esa fase del estudio. Pasamos ahora a cómo analizamos los datos, qué herramientas se usan normalmente. Bueno, el programa estadístico SPSS, nosotros usamos la versión 24, estamos muy apegados a él. Sabemos que hay otros como el JASP, ¿verdad? Y otros programas. Uno que es el SAS, que se usa mucho por los psicólogos en Estados Unidos y nosotros para nada. Usamos este recurso estadístico de comparar, para comparar las medias de cada dimensión psicológica que queríamos ver si era afectada, que le llamamos aquí variable dependiente, para ver diferencias entre las medias, entre la postprueba, preprueba, perdón, y postprueba. Acuérdense, en medio está la intervención. La D de Cohen es muy importante para poder saber si la diferencia entre las medias, a pesar de ser estadísticamente significativa, pues no tiene impacto práctico y por tanto luego no se puede recomendar usar la intervención en esa dimensión. En la de Cohen, imagínense que nos dice, sí, sí hay diferencias estadísticamente significativas, pero el efecto en términos de impacto o prácticamente, pues es trivial, es nulo. Y hay valores de puntos de corte para poder decidir si es o no importante. También el alfa típico para la confiabilidad. Estos son los datos que están sintéticamente aquí en esta tabla. Si ven la paciencia, el grupo tiene una media de 16.45 antes de la intervención en la preprueba. Después de la intervención, o sea, en la postprueba, pues ya sube a 17.05. Sí hay significancia porque es menor a 0.001. Generalmente, por abajo de 0.05, decimos que hay diferencias estadísticamente significativas. Quiere decir que no es chiripa lo que estamos hallando. Por ejemplo, ahí dice, si se repitiere 1000 veces el estudio bajo condiciones similares, en 999 encontramos las mismas diferencias. Y solamente en uno no habrá ese margen de diferencia que estamos aquí encontrando entre 16.45 y 17.05. Pero además de eso, como les decía, hay que calcular el tamaño del efecto o la D de Cohen. Y aquí nos señala que es moderado. Sí tiene una importancia práctica el efecto de la intervención, pero en sentido moderado. Hay trivial por abajo de 0.10 o algo así. Luego hasta 0.39, que es pequeña la influencia prácticamente, y luego ya creo que es 50, perdón, punto 49. De 50 a 0.80 es tamaño del efecto moderado y de 0.80 en la D es influencia grande. Entonces, esta influencia moderada, pues sí, es importante. Las otras también, a excepción de las últimas dos, en resiliencia no hay diferencias estadísticamente significativas, ni en gratitud, y el tamaño del efecto no alcanza el tamaño pequeño. El tamaño pequeño de la influencia sí existe en estrés, en bienestar y en optimismo incluso. Aunque ahí, fíjense, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las medias de la preprueba y la postprueba. Pero a pesar de eso, el efecto de la intervención tiene una
practicidad, vamos a decir, una importancia, un valor social terapéutico, por decirlo así, pequeño, que hay que considerar. Pues esos son los hallazgos. Aquí vamos a irnos ya hacia el final casi. ¿Qué significan estos resultados? Bueno, siempre en discusión lo que recomendamos es contrastar lo que decía la hipótesis con lo que encontramos para ver si hay compatibilidad y tratar de explicar por qué sí o por qué no. Y aquí los hallazgos apoyan a la hipótesis de que la paciencia sería aumentada. ¿Por qué? Pues hay un flujo psicológico interactivo desde que le decimos que piense en una persona, o sea, una actividad cognitiva querida, apreciada, las seleccione de las varias que tiene. Segundo, que elija varias anécdotas que puede tener al acceso, que haya compartido con ella, decida cuál, y luego la redacte, y luego la envíe. Todo ese flujo de interacción entre eventos, pues implica que la persona tuvo que adaptarse a la solicitud de los investigadores en términos de cierta paciencia, que incluso se vio aumentó de la pre a la post prueba. En el caso del estrés, también se redujo, tanto significativamente en términos estadísticos como en términos de impacto. Y nosotros creemos que la experiencia, pues obviamente no era un desafío enorme. Los recursos que tenía la persona, el profesor, la profesora que estuvo en el estudio, podía acceder a cumplir la solicitud, de modo que no solamente no le estaba estresando, sino que además la experiencia le hizo que se fuera para abajo, en cierto sentido, el estrés. En la tercera, el bienestar psicológico decíamos que iba a aumentar. Y sí, así fue en términos estadísticos y en términos de impacto o de efecto práctico. Entonces, aquí como nuestro instrumento incluye las dos dimensiones típicas, tanto del bienestar subjetivo como propiamente el bienestar psicológico, o sea, el hedónico, el enfoque hedónico y el enfoque eudaimónico, de este último de realización de lo que quiere, de su propia vida, etcétera, de cumplir lo que busca, aparte de la satisfacción que tenga con la vida. Pues entonces nosotros vimos que esto aumentó, ese reto, ese desafío, involucró un aumento accesible por cumplir con lo que se pidió del bienestar psicológico. Al revivir esa anécdota. La cuarta hipótesis, el optimismo. También aumentó el optimismo, aunque no en términos estadísticos no hubo diferencia, ¿se acuerdan? Pero en términos prácticos de efectos sí se logró, aunque pequeño. Entonces, eso quiere decir que también movió la experiencia de enviar la anécdota, movió a la persona que la envió, movió pues algo en el sentido de que, como lo definíamos en el concepto de optimismo, se ratificó su concepción de que la vida es buena,
que es hermosa y que vale la pena vivirla y que el hombre en términos genéricos es bueno. No aumentó la gratitud. Bueno, esto y nosotros decíamos que no, sí está en consonancia con lo que pensábamos, con la hipótesis, y es que están viendo la anécdota y no se considera un beneficiario, un beneficiado de la persona que está recibiendo la anécdota, el mensaje. Y en ese sentido, ese rol no fue asumido por el participante y no aumentó la gratitud. Y bueno, esto ya es, ¿qué podemos decir en términos de recomendación o sugerencias para los profesionales que estén en la práctica atendiendo necesidades psicológicas de las personas? Pues son muy obvios los que, por supuesto, hay limitaciones del estudio, hay sugerencias de ampliarlo, porque esto fue muy breve. Veía que el congreso se llama y terapia breve, ¿no? O sea, hipnosis clínica y terapia breve. Esto es una terapia muy breve, brevísima, pero se puede profundizar en ella, en la experiencia. Es decir, el profesionista en consulta, vamos a decir, puede pedirle que le mande anécdotas a varias, no solamente a una, ¿verdad? Que lo haga, y eso podría a lo mejor potenciar el efecto. Si con una y a distancia, pues son resultados halagüeños, vamos a decir, provisionales, tentadores, de poder seguir usando, pueden tener confianza en alguna medida los profesionistas, ahora sí, con este mínimo estudio de que lo que están haciendo, pues lo hacen fundados en la evidencia, ¿no? O sea, que su práctica esté basada en la evidencia y no solamente en una bondad derivada de la experiencia en el trabajo, que pues no lo negamos, pero necesitamos datos que lo soporten. Y eso, pues ya aquí terminamos y estoy abierto a sus preguntas, a sus comentarios, a sus críticas, a sus sugerencias. Bienvenidas. ¿Sí? Ah, perdón. Fer, sí, Fer. No, ellos la seleccionaban. Sí, sí, pero no se les daba por nosotros. Se les decía que pensaran en una anécdota compartida entre ellos y aquellos a los cuales iban a enviar la anécdota, la que quisieran. Eran libres de seleccionarla, redactarla. Todo ese proceso es una muy buena pregunta, porque si dijimos que es brevísima, llevó unos 20 minutos. Ah, ya. Bueno, fue como a mediados del 21. Sí. Tu comentario es muy interesante porque, bueno, a lo mejor estos resultados están ligados a esa situación anómala que estábamos viviendo y tal vez no sean generalizables a tiempos normales, vamos a decir. E incluso también pueden preguntar por la duración de los efectos. ¿Verdad? Pueden imaginar que digan, bueno, pues sí, esto a corto plazo. Se ve que sí, hay efectos importantes prácticamente, pero ¿se sostendrán? ¿Eso es qué tanto? Bueno, eso tendría que contestarse con otro estudio de un seguimiento, o se debió haber contestado, pero es difícil.
porque eran 143 profesores al principio y quedaron 106 para que empataran teniendo preprueba, intervención y posprueba, para poder comparar a los mismos en el proceso. Eso quiere decir que los otros no tenían esta condición de haber contestado, de haber recorrido por el proceso en secuencia de las 3 fases. Pero lo que se recomienda es que a los 6 meses, esa es una prueba muy fuerte para una intervención, si se sostiene, pues habla muy bien de la efectividad de la intervención. Como, claro, un estudio de campo que se hizo, un ejemplo de esto es los partidarios de Trump, se midió en preprueba, luego después del triunfo, y aumentó el bienestar subjetivo. Y también se midió en los partidarios de Hillary Clinton, ¿verdad? Y claro, pues como Hillary perdió, pues no aumentó el bienestar subjetivo en ellos. Pero interesante, a los 6 meses, aquí sí usaron seguimiento longitudinal de los efectos y regresaron a sus niveles anteriores de bienestar subjetivo los partidarios de Trump. O sea, como que fue momentáneo, ¿verdad? Ese beneficio de sentirse identificado con su líder triunfante, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí existen estudios, pero de uso terapéutico por una serie de autores que al principio los pusimos, pero en la revisión de la literatura nosotros no encontramos alguno de esta naturaleza, que es de corte experimental. Otra crítica que se le hace, yo dije, este diseño, de hecho yo lo enseño a mis alumnos como muy chafa, sí, pero principalmente cuando hay un gran tiempo transcurrido entre la intervención y posteriormente la posprueba. Porque imagínense cuántas cosas pueden pasar. Vamos a decir que medimos no el efecto de la intervención inmediatamente, sino después de 6 meses. Entonces, pues, la interpretación pues es injusta con respecto a la interpretación, si es que no hubo efectos. Aquí ustedes podrían decir, bueno, pero aquí está sesgada a favor de la intervención, porque se hizo luego. Sí, y es precisamente el haberlo hecho luego para evitar precisamente que a través del tiempo se diluyera esa posible intervención. O sea, estos estudios cuestan, es necesario tener recursos y pues cuando no hay, pues se hace como Dios manda a lo que uno tiene, ¿no? Hablando de CONACYT, pronto hablaré en una plática el 9 de noviembre, platicaré de lo que está pasando en el CONACYT y la incertidumbre de los investigadores acerca de si reciben o no la beca. Y bueno, yo soy de la idea de que, pues aunque no nos dé la beca el CONACYT, así le llaman al estímulo económico por reconocernos como investigadores, tenemos que encontrar la manera de investigar sin usar muchos recursos. De hecho, todas las escalas que vieron que las hemos trabajado sin financiamiento, con nuestros alumnos, con la gente a la cual tenemos acceso, etcétera, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Bienvenidas las críticas. Así haremos mejor las cosas, ¿no? Sí.
sí les pedimos, no en este estudio exactamente, pero en estudios, como dije, previos con alumnos de licenciatura y de posgrado, les pedíamos que nos relataran las anécdotas, que nos enviaran las anécdotas que habían remitido, ¿no? Y eran muy sencillas, realmente, y muy variables porque pues depende de lo que en términos psicológicos sea significativo y la evalúen. Casi todas eran favorables, por ejemplo. O sea, nadie, era muy poca la gente o casi nadie que enviaba anécdotas compartidas que les hubieran generado tristeza, temor, enojo, etcétera. No, todas, casi todas, por decir un gran porcentaje, eran anécdotas de satisfacción compartida, de alegría vivida. Y se sorprendería uno en qué circunstancias, o sea, que pues cada persona va a variar mucho en eso, ¿no? Por eso la libertad que dábamos ver era para que cada quien escogiera y poder hacer una abstracción de que no había una anécdota típica que les pidiéramos y que los hallazgos estuvieran ligados a ella. No, sino había una variedad de circunstancias, pero todas esas con esas características de satisfacción compartida. Esa es muy buena pregunta, porque pues ahí hay otra línea de investigación también, ¿no? Porque pues no sabemos si se les pide posteriormente que compartan anécdotas tristes, pues no sabemos si eso, a pesar de ello, podamos tener hallazgos de este tipo. No lo sabemos. Pero nosotros no decíamos que las anécdotas deberían ser favorables para ambas partes, ¿no? Libre. Es que quiere ser como un estudio de campo o un estudio mixto de situación relativamente estructurada y situación natural. ¿Verdad? Ellos estaban, creo que, convocados físicamente dentro de la prepa o conectados vía remota. No recuerdo eso, pero es interesante también verlo. ¿El tiempo estamos bien? Ah, bueno, me hubieras dicho. No, sí, no queremos afectar la próxima. Es la última. Pues ya nos podemos ir a cenar. Muy bien. Muchas gracias.